vez más, gracias por la oportunidad que nos dan para nosotros el estar aquí. Realmente no teníamos planeado el estar aquí esta mañana, fue algo que sucedió de un día para otro. Pero como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que esté listo dentro y fuera de tiempo. Y eso es algo que todo pastor o todo predicador tiene que realmente considerar mucho y tenerlo en mente, porque literalmente eso es lo que significa, dentro y fuera de tiempo. En este caso fuera de tiempo, porque no lo teníamos en mente, pero gracias Señor por la oportunidad que nos da de predicar su palabra y realmente es un gozo, es un placer. Así que sin más preámbulos, si tienen su Biblia con ustedes, vayamos al libro de Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1, vamos a estar viendo los versículos 1 al 8. Realmente este es un estudio bíblico que yo estuve haciendo con los jóvenes allá en la iglesia. Y el formato es un poco más para los jóvenes, pero realmente sigue siendo palabra de Dios. Y si está en la Biblia, tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, todos lo necesitamos. Así que vamos a estar hablando acerca de Santiago capítulo 1. El tema del mensaje es la fe verdadera, una fe que produce obras, o la verdadera fe, como quiera llamarle. La verdadera fe que obra. Libro de Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre eterno, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, adoración, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, y glorificar tu santo y bendito nombre, aprender de tu palabra. Es algo que en muchos países, Señor, en muchos lugares, como decía Pastor Ken esta mañana, muchas personas no tienen la libertad de hacerlo, Señor, y tomamos por sentado muchas veces, Señor, las bendiciones, Señor, que tenemos por el simple hecho de venir y regocijarnos, Señor, y glorificar tu nombre en himnos, salmos, cánticos espirituales, Señor, que glorifiquen tu nombre. Y estar rodeado, Señor, de la predicación de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo, que todo lo que sea aquí, Señor, sea conforme a tu santa y bendita voluntad, que tu Espíritu Santo dirija y guíe, mi Dios, todo lo que se diga aquí. Que tú, Señor, nos escondas tras la cruz de Cristo y que tu palabra sea glorificada, mi Dios, que tu nombre sea enaltecido, Señor. Y que tu siervo, Padre, sea humillado para que tu nombre pueda ser exaltado, mi Dios. Te pedimos que en esta mañana, si hay alguien, mi Dios, que no te conoce, hoy sea el día de salvación, Padre. Tu palabra dice en el libro de Apocalipsis, Señor, que tú estás a la puerta y llamas. Y que si alguno oye tu voz, Señor, y abriera la puerta, tú entrarás y cenarás con esa persona, Señor, y traerás salvación a esa casa, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tu nombre sea glorificado y que hoy sea un día de salvación, Padre. Que tú nos ayudes a concentrarnos en la predicación de tu palabra y que podamos ser edificados, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, decía el versículo 8. Entonces la Biblia, hermanos, menciona el nombre de Santiago o habla de 4 Santiago, por así decirlo. Solo 2 realmente pueden ser candidatos para el autor de este libro. Santiago, el hijo de Alfeo, en Mateo capítulo 10, versículo 3. Y también el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13, hablan de él. Santiago, el padre de Judas, pero no Judas Iscariote. Está en Lucas capítulo 6, versículo 16. También Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, en Mateo capítulo 4, versículo 21. Y Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, y hermano también de Judas. Algunas personas piensan que Santiago, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan, no pudieron haber escrito este libro, o realmente nadie tiene en su mente, o nadie haya considerado realmente el hecho de que ellos pudieran haber escrito este libro. El otro hijo de Zebedeo tampoco se cree que lo pudo haber escrito, porque fue martirizado, fue asesinado a muy temprana edad. Entonces el último que queda es el medio hermano del Señor Jesucristo, y es de esos que se cree
que es quien escribió el libro de Santiago. Y pues debido a lo que estaba sucediendo en Jerusalén con la persecución, el asesinato de creyentes, de manera especial el asesinato de Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, los judíos comenzaron a salir de Jerusalén y emigraron a Antioquía, Chipre, Fenicia y otras ciudades en Europa. Y pues aunque la persecución fue lo que hizo que ellos se fueran, realmente era algo que ellos debían haber hecho mucho antes, porque Dios les había ordenado a ellos que fueran y predicaran al mundo el Evangelio de Cristo. El libro de Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor Jesucristo les ordenó a los discípulos que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura, que bautizaran a las personas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que le enseñaran a guardar las cosas que Él les había enseñado a los discípulos. Él les dio el mandato de ir y cumplir con la gran comisión. Y muchas personas se sentían muy cómodas en el entorno que estaban en Jerusalén. Y precisamente en ese contexto que el Señor permite que estas personas reciban persecución. Y estas personas que estaban esparcidas en la parte este de Europa, es que Santiago aquí les escribe su carta. Cuando él dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a esas personas que fueron esparcidas debido a la persecución que se estaba llevando a cabo en el círculo cristiano, a esas personas es que él les escribe y les dirige su carta. Y su carta se enfoca más que en la fe misma, se enfoca en las obras que esa fe debe demostrar. La fe no es solo creer, hermano, sino actuar de acuerdo a esa creencia que nosotros tenemos. No se puede creer y al mismo tiempo hacer nada al respecto. Es importante, hermanos, entender que esta fe de la que estamos hablando aquí es nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En otras palabras, hermanos, si nosotros somos cristianos, si nuestras acciones no están demostrando la fe en la que nosotros creemos, entonces hay un problema con nuestra fe. No sé si me voy a entender. El apóstol Pablo habla de que nosotros somos salvos por gracia y nuestra fe en el Señor Jesucristo. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que versículo 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no un don de nosotros, sino que es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. No me malentienda, la salvación es por fe y por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es así. Entonces no es una contradicción entre Pablo y Santiago. Lo que Santiago está tratando de decir es que si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, entonces tenemos que dar prueba de eso. Nuestra fe va a obrar en función a esa fe misma. Ahora, si nosotros decimos que tenemos una fe y realmente no estamos caminando en los caminos del Señor y no estamos haciendo lo que su palabra nos manda, no estamos siguiendo su palabra, entonces hay un problema con nuestra fe. Porque el libro 1 de Juan enseña que el que es hijo de Dios no practica el pecado, no camina en una constante desobediencia. Y si esa es su situación, hermano, entonces usted debería de cuestionar su fe. Claro, mi propósito no es que usted ponga en duda su salvación. La salvación no se pierde. Si usted le entregó su vida a Cristo, la salvación no se pierde. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo que nadie nos puede arrebatar de su mano. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin importar qué tan mal usted sea. El hermano Eddie hablaba del unsecond.org, de ese website, donde hay personas que realmente han caído en un nivel muy bajo en sus vidas. Pero esas personas también tienen padres. Y sin importar lo que esas personas hayan hecho en su vida, anteriormente de venir a Cristo Jesús, sin importar lo que ellos hayan hecho, eso no cambia el hecho de que ellos siguen siendo hijos de sus padres. Sin importar lo que nosotros hagamos delante de Dios, si somos hijos de Dios. Su palabra dice en 1 Juan que Él es siempre, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es siempre fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas maneras. La salvación no se pierde, hermano. Yo no quiero poner en duda su salvación. Pero si su salvación está mostrando obras, entonces hay un problema. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces si usted está en Cristo, entonces se tiene que notar. Usted tiene que ser ejemplo. Y no solamente los de afuera, sino para con usted mismo. Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. O sea, no solo, sé ejemplo a ti mismo, asegúrate de eso. Entonces, la salvación no se pierde, pero si nosotros no estamos obrando, si nuestra fe no nos está llevando a nosotros a vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces hay un problema con nuestra fe. Y ese es el tema de esta carta.
Entonces lo que quiero que se memoricen y no se olviden, hermanos, es que la verdadera fe obra. La proposición que tengo para ustedes esta mañana es que la verdadera fe produce obras. No es que somos salvos por obras, es que nuestra fe, si estamos en Cristo Jesús, vamos a producir obras, vamos a dar fruto. Y ese es el tema que vamos a estar hablando esta mañana. Entonces, en el libro de Santiago, él básicamente enseña un sinnúmero de pruebas, por decirlo así, en su bosquejo, de cómo el Señor pone a prueba nuestra fe. Entonces vamos a estar viendo la primera prueba en esta mañana, la cual es la prueba de la perseverancia en el sufrimiento. La prueba de la perseverancia en el sufrimiento. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, la mejor manera de que Dios puede probar nuestra fe es a través del sufrimiento. Y parte de lo que el pastor García decía ayer durante el retiro era eso. Que el sufrimiento es simple y llanamente parte de nuestro crecer en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Una creencia, hermanos, nuevamente no puede ser puesta a prueba, sino es a través de situaciones en las que nuestra fe puede ser puesta en duda. Así dice que el Señor obra en nuestras vidas. Tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 22. Dios probó la fe de Abraham pidiéndole que matara a Isaac. Y sabemos con certeza que su fe era una fe verdadera porque nunca cuestionó a Dios, sino que creía que Dios podía resucitarle de la muerte. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 nos dan fe de eso. Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndoles dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Versículo 17 dice, cuando fue probado ofreció a Isaac, después que el Señor Jesucristo le había dicho que en Isaac él iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser posible que después que tú me das un hijo, tú me estás pidiendo que lo asesine? Cuando tú mismo dijiste que es a través de este hijo que tú vas a bendecir el mundo. Eso no hace mucho sentido. Es como que tú mismo estás desbaratando tu propio plan. Eso no hace sentido. Pero no se vaya allá, aún peor todavía. O sea, le está pidiendo que mate su único hijo. Y no me malentienda, no es que si usted tiene 10 hijos, le es más fácil entregar a uno. Yo supongo que todo padre ama a todos sus hijos. En un sentido general, vamos a decirlo así. Pero, o sea, si es uno, yo me imagino que es más difícil. Yo todavía no soy, bueno, ya soy medio padre. Ningún padre quiere entregar a su hijo en muerte. Claro. ¿Qué padre quiere hacer eso? Entonces, imagínense en la situación en la que Dios puso a Abraham. Entonces, tú me pones a esperar por 25 años. Primero. Fielmente yo esperé la promesa. Bueno, él se metió con Agar y tuvo a Ismael, pero no se distraiga, hermano. Él creyó en que Dios le iba a bendecir a través de Isaac. Esperó el tiempo que esperó. Y después que Dios le entrega al hijo, le dice, ok, ahora ve y mata. Puso en prueba su fe. Pero la palabra del Señor nos dice que en el versículo 18, versículo 19, perdón, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, él creyó en que, bueno, el Señor es soberano, él me dio este hijo, de la misma manera que lo trajo al mundo, después que yo tenía 100 años, lo cual es imposible, humanamente hablando, él lo puede traer de vuelta. Así que está bien, vamos a matar. Y aún peor todavía, el mismo Isaac le dice, padre, yo veo el altar y todo, la leña, todo para llevar a cabo el holocausto, pero yo no veo el cordero. Si usted va al libro de Génesis, la palabra específica de Abraham fueron que Dios proveerá. Dios proveerá. No es que no sabía que él era el cordero. Eso es lo que no sabía. Así es. Y bueno, la palabra no dice que, si él sabía o no, pero yo me imagino que él estaba un poco asustado porque tú me estás diciendo que tú me estás amarrando en el holocausto aquí. Tú tienes el cuchillo, no puedes comer. Aquí te van a matar. El hijo le preguntó. ¿Me entiendes? No obstante, cuando él fue a matarlo,
el Señor le detuvo y cuando vio, había un cordero. Porque Dios cumple su palabra, hermano. Dios proveyó un cordero. De la misma manera que Él proveyó un cordero para el sacrificio, Él también proveyó un cordero para nuestra salvación. Es aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces Dios puso a prueba la fe de Abraham. Sí. Y Él va a poner a prueba la fe suya, hermano. Señor. Y el libro de Hebreos capítulo 11, como dice el pastor aquí en esta mañana, el modelo de grandes hombres de la fe, que su fe fue puesta a prueba. La fe de José fue puesta a prueba, la fe de Pablo, de todos los apóstoles, todas las personas de gran renombre en la palabra de Dios tuvieron su fe puesta a prueba, hermano. Y si usted es un hijo de Dios, yo le aseguro, su fe va a ser puesta a prueba. En otras palabras, hermanos, la fe es creer que como creyentes nosotros no tenemos nada que perder en base a eso nosotros actuamos. Por eso Abraham obedeció a Dios, porque él dijo, bueno, si yo lo mato lo puedo resucitar, yo no tengo nada que perder. Y creyó. Por la fe Abraham dice, creyó. Y aunque Dios aún así le podía resucitar a su hijo. Entonces nuestra fe, hermano, va a ser puesta a prueba. Pero note lo que dice volviendo a Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermanos, el sufrimiento no realmente produce ninguna emoción o felicidad o deleite. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que tener una actitud de gozo en medio de las pruebas. Santiago nos decía a estos creyentes que se alegraran por sus problemas y pruebas. Él les estaba diciendo que como creyentes nosotros debemos aceptarlas y estar en paz sin dejar que esas malas circunstancias nos quiten el gozo. Y no me malentiendan, el gozo del que estamos hablando aquí no es que ellos estaban en medio de las situaciones difíciles, estaban riéndose y disfrutando. Yo no creo que el Señor Jesucristo estaba riéndose cuando lo estaban azotando. El apóstol Pablo no se estaba riendo cuando lo estaban azotando. No, eso no produce alegría. Pero la palabra que incluyo de gozo como tal es realmente una paz. Es un estado en el cual, sin importar en cómo usted se encuentre, sin importar las situaciones y adversidades, aflicciones, la presión que está sobre usted, usted tiene la paz de Dios, que por cierto sobrepasa todo entendimiento. Entonces, de ese tipo de gozo es que Santiago habla. Por eso dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermano, nosotros tenemos que mantenernos. No es que nosotros nos alegremos por los problemas que tenemos, sino que a través de los problemas nosotros podamos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo el entendimiento, que podamos permanecer en gozo. De que las situaciones que nos rodean no nos quiten a nosotros el gozo. De que el hecho de que usted no tiene para pagar la renta no le quite el gozo, porque Dios va a proveer, hermano. Si Dios tuvo la capacidad de resucitar a Lázaro, créame que Dios puede proveer de la renta que usted tiene que pagar, el préstamo que usted tiene que pagar, la educación para sus hijos. Cualquier situación en la que usted se encuentre, no permita que eso le quite el gozo de Dios. Porque el gozo que nosotros tenemos no es un gozo que el mundo da. Por eso digo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, que ese Dios quiere también en mí. Por eso dijo Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En el contexto en el que el Señor Jesucristo les hablaba a los discípulos, Él estaba hablando realmente era en cuanto a provisión. Vean los lirios del campo, las aves de los cielos, que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, no vale vosotros más que mucho pajarillo, dice el libro de Mateo capítulo 6. Entonces, si Dios tiene cuidado de su creación, ¿cuánto más nosotros que somos su máxima creación? Entonces, Dios va a proveer. Nosotros no podemos permitir que las situaciones que nos rodean nos quiten el gozo. No nos reímos, hermano, nuevamente y nos divertimos debido a nuestros sufrimientos, sino que nos mantenemos alegres en medio de esas situaciones que atravesamos, porque sabemos que Dios tiene el control. Nuestra alegría, hermanos, no está en lo que tenemos, sino en a quién pertenecemos. Y ya lo leímos, Juan 1:12, porque además todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nuestro gozo no está basado en lo que tenemos, sino quiénes somos. Somos los hijos de Dios.
El libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a eso también llamó, y a los que llamó a eso también justificó, y a los que justificó a eso también glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Él estuvo dispuesto a entregar su Hijo, su único Hijo, que por cierto también es Dios, por nosotros, ¿cómo nos va a proveer cualquier cosa que necesitemos, hermanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. Dios es el que justifica, nadie nos puede juzgar. El juicio de nadie le debe de quitar la paz de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y si usted le entregó su vida a Cristo, usted está en Cristo. No hay condenación para usted. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que nosotros debemos de gozarnos. Y en eso está nuestro gozo, de que nadie nos puede separar del amor de Dios. Sin importar lo que esté sucediendo, hermano, nosotros estamos seguros en la mano de Dios. Eso es una promesa. Entonces, el versículo 39, nuevamente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, hermano. Entonces vuelvo y le digo, nuestra fe, la fe, una fe genuina, es una fe que básicamente no tiene nada que perder. Y en base a eso, obra. Y en base a eso, se goza en el Señor. Porque yo estoy seguro en Cristo. Filipenses 1:21, Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. En gran estrecho estoy puesto. Si estoy en la tierra, estoy glorificando al Señor, estoy sirviendo al Señor, estoy predicando la palabra. Si estoy en el cielo, muchísimo mejor. Entonces, ustedes no me van a quitar el gozo. Las persecuciones no le quitaron el gozo a Pablo. Al contrario, nosotros hace un tiempo yo prediqué de eso aquí, en Hechos capítulo 16, versículo 25. Por predicar el Evangelio en Filipos, él cayó en la cárcel y después de ser azotado y maltratado, estaban cantando alabanzas al Señor, de tal manera que los presos les oían. Eso es gozo, hermanos. No por lo que me está sucediendo, sino que a través de las circunstancias yo puedo permanecer en paz y en gozo en el Señor. Porque eso es algo que solamente en Cristo nosotros podemos experimentar. Así que yo le exhorto que si usted no está en Cristo en esta mañana, pues créanme que el gozo que usted tiene no es el real gozo y no va a durar mucho. Porque solamente la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Solamente el gozo que nosotros podemos tener en Cristo es lo que nos puede mantener a través de las situaciones que este mundo presenta. Que por cierto, Dios en su soberanía y en su misericordia realmente también permite. Así que hermano, tenemos que realmente gozarnos cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, ¿cómo está usted tomando el sufrimiento y cómo está afectando eso su vida? Fíjense en la vida de un niño. Un niño, si usted, por ejemplo, si el niño quiere un juguete en el momento y usted no se lo da, el niño llora. Y se queja y se vuelve loco. Y es como que el mundo se acabó para él. Pero después usted le busca otro juguete o algo a la media hora, él agarra otra cosa. Y ya. Porque el gozo del niño no está basado en esa sola cosa. Sin embargo, un problema que nosotros tengamos nos quitan el sueño en la noche. Sí. ¿Me entiende lo que le digo? Claro, un niño obviamente no tiene que estar pensando en las mil y un cosas que un adulto le está pensando. Pero realmente así debe ser nuestra mente, como la de un niño. Porque la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8 que nosotros podemos llamar a nuestro Padre Abba Padre. ¿Usted sabe qué significa la palabra Abba en griego? Eso es básicamente diciéndole papi a Dios. O sea, nosotros tenemos una relación tan estrecha con Dios que el Dios de los cielos, el Dios que nos creó a nosotros, nos permite a nosotros llamarle de esa manera.
En Hebreos capítulo 4, versículo 12 le dice que nosotros debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro intercesor, hermanos. Nosotros estamos seguros en Él. Nosotros podemos gozarnos a través de las estaciones sin importar lo que estemos atravesando en nuestra vida. Porque en Cristo nosotros estamos seguros. Entonces, ¿cómo está usted tomando el sufrimiento en su vida? Recuerde que la única manera que usted puede experimentar la gracia de Dios es a través de esas situaciones. De la única manera en la que su fe puede ser puesta a prueba. Es a través de situaciones en la cual su fe pueda ser puesta en duda. Es como el perdón, como hablábamos anoche. Si usted, como se hablaba ayer, si usted no se le ofende, usted nunca va a perdonar. ¿A quién usted va a perdonar? Si nunca se le ha ofendido. Si usted nunca le ha ofendido. Y así es sencillo, hermanos. Usted nunca va a pisar un hospital a menos que usted esté enfermo. Bueno, a menos que haga ese chequeo o ese tipo de cosas. Pero la idea es que nosotros, aún en medio de las situaciones que nos encontremos, sin importar cuál sea, Dios se va a glorificar, hermanos. Y Él va a permitir que nosotros estemos siempre seguros en Él. Él nunca se va a apartar de nosotros. Y eso es lo que Santiago les exhorta a estos creyentes aquí que estaban sufriendo por la persecución. Note realmente que estaban sufriendo porque ellos no estaban cumpliendo con el mandato que Dios les dio. Entonces, bueno, ya que de la única manera que yo lo puedo sacar de aquí a ustedes es a través de persecución, pues aquí le va la persecución. Pero aún en la persecución, Dios en su gracia les mantiene y les ayuda. Y de la misma manera Dios lo va a hacer con nosotros, hermanos. Simplemente tenemos que confiar y creer en Él. Santiago les había dicho a los judíos que estaban esparcidos que uno de los beneficios del sufrimiento era la paciencia. Volviendo nuevamente al libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 3, él dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, esa era una cualidad, hermanos, que iban a obtener solo a través de la prueba, vuelvo y les repito, la persecución por la que estaban pasando en ese momento. Si tomaban sus pruebas con gozo, entonces el resultado sería paciencia para soportar esas pruebas. ¿Cómo usted va a tener paciencia si sus hijos no lo sacan de paciencia? Así es sencillo, ¿no? Usted no puede experimentar la paciencia si usted no es puesto en una situación en la cual usted pueda ser paciente. La paciencia no es algo que viene del cielo y toma paciencia, no. La paciencia es algo que se experimenta. Sí, señor. Es una experiencia. No es algo tangible, no es algo palpable, es algo que nosotros atravesamos y en medio de una situación difícil, entonces Dios nos da la gracia para ser paciente, para aguantar. Esa es la idea de la paciencia, estar bajo presión y soportar la situación. Esa es la idea de la paciencia aquí. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, oramos pidiendo paciencia sin darnos cuenta de que la única forma de adquirir paciencia es a través de las pruebas. Y luego, en lugar de tener paciencia, terminamos teniendo ¿qué? Pruebas, sufrimiento, tiempos difíciles. De lo contrario, ¿cómo podemos nosotros tener paciencia sin tener algo en nuestra vida que la requiera? No pierda la paciencia, hermano. Respire hondo, manténgase alegre, porque solo de esa manera la paciencia va a crecer, va a madurar en su vida. Fíjense que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué nos dice eso? Que es una área de nuestra vida que tiene que madurar. ¿Entiende? Son muchas las veces que sus hijos van a sacarle de quicio para que usted tenga paciencia. Son muchas las veces en las cuales usted va a sufrir situaciones difíciles en su trabajo con su jefe, o si usted es un estudiante en la escuela o en la universidad, cualquier situación en la que usted se encuentre, la paciencia es una virtud que tiene que madurar en la vida de Dios. Porque no es algo con lo cual nacemos, hermanos. Recuerden que tenemos una naturaleza pecaminosa, por cuanto todos pecaron, dice el libro de Romanos. Todos. Y por esa naturaleza pecaminosa que tenemos, automáticamente usted no tiene paciencia. Así de sencillo. Y a una persona que son un poco más pacientes, el día que pierden la paciencia, mire, mi papá es un hombre muy paciente, muy paciente. Yo he conocido pocas personas como mi papá, pero el día que pierden la paciencia, se pone difícil la situación. Y yo como hijo experimenté eso, cuando yo era más joven.
mi madre, como no era tan paciente, por así, esto no se está grabando. Mi madre, como no era tan paciente como mi padre, entonces, no era, cuando situaciones difíciles sucedían, no era tan fuerte. Pero cuando mi papá la perdía, entonces era fuerte. Entonces, a una persona que tiene mucha paciencia, hermano, el día que la pierde, es porque mire, se acabó. Se acabó. Se acabó. Y eso lo vemos en la Biblia también. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. Pero en algunas ocasiones, ¿cuántas veces le dijo Dios a Moisés? Aparte, que lo voy a destruir a todos. Y a ti haré una nueva simiente. Dios tiene mucha paciencia, hermano, pero el día que él la pierde, se pone bien agria, como decimos nosotros. Entonces la paciencia es una virtud, hermano, que tenemos que desarrollar, que tenemos que madurar en nuestras vidas. Y eso solamente sucede cuando nuestra fe es puesta a prueba, cuando nosotros permanecemos en gozo a través de las situaciones difíciles. Y como recompensa adquirimos paciencia. Pero recuerden, es una virtud que tiene que madurar en nuestras vidas, que tiene que crecer. Por eso dice, mantengan la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y la palabra perfecto en el griego aquí significa maduros, sin que os falte cosa alguna, dice el versículo 4 al final. Entonces tenemos que pasar por todo el asunto para que nosotros, hermanos, como creyentes, podamos ser completos, maduros en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la manera en la cual el creyente crece en su fe en Cristo Jesús. A través de situaciones en las cuales ponen a prueba nuestra fe. Situaciones a través de las cuales nosotros, no que nos gozamos por lo que nos está sucediendo, sino que podemos permanecer en gozo, sin importar lo que suceda. Y podemos cantar alabanza como Pablo cantaba con Silas. Y entonces es cuando adquirimos sabiduría. Pero es cuando adquirimos paciencia, que es el resultado del soportar las situaciones que Dios permite en nuestra vida. Entonces el conocimiento divino puesto en práctica durante las pruebas, hermanos, en el versículo 5 al 8, que es la sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La palabra sabiduría, hermano, aparece 222 veces. 172 veces en el Antiguo Testamento y 50 en el Nuevo Testamento. Eso me dice que yo creo que Dios quiere que seamos sabios, porque varias veces lo menciona. Y el término significa es calidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. Y pues a eso le añadiríamos poniendo en práctica los conocimientos que nosotros obtenemos. La sabiduría es lo que te ayudará a tomar las decisiones correctas durante esa prueba que el Señor permite en nuestras vidas. Entonces el conocimiento, hermano, básicamente es que ahí hay un hoyo y yo sé que hay un hoyo. La sabiduría es, en base a ese conocimiento que yo tengo, yo no voy a caminar por el hoyo porque me voy a caer. ¿Me voy a entender? No es tener su cabeza llena de información. La sabiduría, eso no es sabiduría, hermano. Eso es conocimiento. Y el conocimiento que no es puesto a prueba, el conocimiento que no es puesto en práctica, perdón, eso no es sabiduría. Sabiduría es cuando nosotros ponemos eso en práctica en nuestras vidas. Entonces, debemos de tener cuidado, hermanos, y ver cuál es la sabiduría que nosotros estamos obteniendo. Porque la Biblia habla de dos tipos de sabiduría. En capítulo 3, versículo 17, la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es pura, es limpia, es mansa, está dispuesta a ceder, está llena de misericordia y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que proviene de lo alto, la que proviene de Dios, que solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos obtenerla. Pero también habla de otro tipo de sabiduría. En el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, realmente hay dos tipos de sabiduría. Tenemos la sabiduría que proviene de lo alto y la que es diabólica.
demoníaca, que es envidiosa, egoísta, terrenal, sensual, diabólica. En el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no proviene de lo alto, proviene del diablo, es maligna, es perversa, no proviene de Dios. Entonces, ¿qué sabiduría entonces, hermano, estamos nosotros obteniendo? Es humana, está basada en la palabra del hombre, no es real, no es verdadera, es falsa. Entonces, hermano, se requiere la sabiduría de Dios para que nosotros podamos soportar la prueba que Dios permite en nuestras vidas. Santiago les dice a estas personas aquí, a estos judíos, que si alguien la necesitaba, podía pedirle a Dios, que Él daba sin medida. Volviendo al capítulo 1, Él dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es una promesa. Si usted no tiene sabiduría, pídale a Dios que Él se la va a dar. Y usted la va a necesitar para tomar decisiones en esta vida. Santiago reafirma la promesa. Él dice, si alguno no tiene, pídala que se le dará, le será dada. Y nota la característica de esta sabiduría, es una sabiduría sin límite. Dice, abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿cuál es la fuente de sabiduría, hermano, a la cual estamos acudiendo? Siempre podemos pedirle a Dios y Él nos dará. Entonces, ¿cómo pedimos sabiduría? El versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, con fe, sin dudar, es la manera en la cual tenemos que pedir sabiduría a Dios. Pero primeramente tenemos que asegurarnos que estamos teniendo sabiduría, no del mundo, sino de parte de Dios. En la película, voy a recordar aquí, no es Facing the Giants, esa misma iglesia que hace la película de Facing the Giants, Courageous Brother, War Room, una de esas películas, Fireproof, esa también, estoy tratando de recordar cuál es la película, pero la situación es la que, bueno, uno de los actores, en su empresa, él trabaja para una empresa de productos farmacéuticos. Y me parece que sí que fue War Room. Yep, that's the one. Y él, si mal no recuerdo, le querían hacer una promoción en el trabajo y se le pidió que mintiera, básicamente. Y básicamente se le pidió que pusieran unos números que no eran reales en el libro, y donde ellos mantenían el récord de todas las ventas que tenían. Y si él lo hacía, pues le iban a ascender el puesto. Pero era creyente, era cristiano. Y él sabía que eso no estaba correcto. Y su jefe le dijo, no, ve a tu casa, piensa al respecto y pues luego damos una respuesta. Y él lo pensó y realmente tuvo una batalla en su corazón, porque recuerda, hermano, nosotros somos cristianos, pero seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa. Y tenemos esa batalla dentro de nosotros. El apóstol Pablo habla de eso en el libro de Romanos capítulo 7. Dice que lo que él quería hacer no lo hacía. Y lo que no quería hacer era lo que hacía por el pecado que moraba en él. Entonces tenemos este conflicto entre la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, y la naturaleza del pecado, maligna, diabólica. Entonces, la sabiduría que se le estaba tratando de implementar, que se le estaba tratando de impregnar en su vida, era una sabiduría diabólica, era una sabiduría hipócrita, no honesta. Y tenía beneficios. Le van a ascender, iba a tener un mejor puesto, iba a tener un mejor salario. Pero él sabe que eso no era correcto. Él sabe que como creyente, el libro de Apocalipsis dice que ni los mentirosos heredarán al reino de los cielos. Entonces, como creyente, el mentir está mal. Dios aborrece la mentira. Y él le dijo, yo lo siento, pero yo no puedo tomar ese puesto. Yo no puedo hacer eso, porque eso es eso. Y realmente era una puesta a prueba en la que él se encontraba. Luego su jefe habló con él. Yo simple y llanamente quería saber qué tan honesto tú eras. Yo creo que tú eres el hombre indicado para esta posición. Y él le bendijo y le dio le proveyó el ascenso en el trabajo. ¿Me voy a entender? El mundo tiene un sistema, hermanos. El mundo tiene una manera en cómo trabaja. Eso es una sabiduría humana, diabólica, maligna, perversa.
que solamente se preocupa en el bienestar de sí mismo. Pero como usted está habitando los caminos del Señor, como usted está creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, entonces ahí es que usted adquiere sabiduría de lo alto. Y la sabiduría de lo alto fue la que hizo a él tomar la decisión correcta y decir, yo no puedo hacer eso porque eso es incorrecto. Entonces, él sabía lo que era correcto y en base a eso actuó. ¿Entiendes? El saber que eso era incorrecto es simple y llanamente conocimiento. El hecho de que él sabía que era incorrecto y tomó la decisión correcta, eso es sabiduría. Y esa es la sabiduría de lo alto. La que Dios quiere que usted y yo tengamos. Su palabra dice que Él quiere que la tengamos con fe, sin duda alguna. Dice el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago les estaba diciendo que no podemos pedir sabiduría y luego no creer que ella va a venir. Si usted le pide a Dios, pero realmente usted no tiene fe en Él, usted no está creyendo que Dios se la puede dar, entonces usted va a tomar decisiones incorrectas en su vida y usted no va a actuar como Dios le pide. De hecho, la palabra dice que el que duda sobre lo que hace es pecado. Entonces, vuelvo y le repito, si usted es hijo de Dios y Él tiene cuidado de usted, si Dios no escatimó su propio hijo, sino que lo entregó para que nosotros fuésemos salvos, no tendrá Dios cuidado de nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creemos de que Él puede proveer? Cuando Él entregó a su propio hijo por nosotros. Versículo dice en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Bueno, al final del versículo 6 dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es una persona inestable. Es como un barco que tiene una vela, pero no tiene un rumbo hacia donde se dirige, no tiene una meta. Y si el viento sopla para el este se va. Si sopla para el oeste se va. Cuando estábamos en el campamento ayer, no se nos permitió ir al lago, precisamente porque estaba un poco ventoso. Las situaciones con el clima no eran las mejores. Y si uno iba en una canoa o lo que sea, en el lago, que era bien grande, la brisa podía permitir que nosotros no pudiéramos llegar a la orilla. Y precisamente ese es el hombre que duda en su fe. Usted está tratando de hacer lo correcto, usted está tratando de procurar tomar una decisión correcta para sus hijos, para su familia, pero como usted tiene duda, usted nunca va a llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Y va a ser básicamente como esa canoa en el medio del lago, que el viento está soplando fuerte, y por más que usted trate de remar hacia la orilla, es como que el viento lo está llevando para la derecha, y para la derecha, y para la derecha, y usted sigue, y es un ciclo que está lleno. Y ese problema muchas veces de nosotros, hermanos, que le pedimos a Dios, pero no creemos. Entonces llegan situaciones en nuestras vidas, y nos quejamos, pero es precisamente porque no creemos que pasen estas situaciones. Entonces, cuando usted pide, hermano, pida con fe, no dude que Dios va a proveer. Sí. Un cristiano que duda de su fe, hermanos, es como el viento, vuelvo y le repito, que empuja las olas sobre el mar, de un lado a otro, y en otros caminos. Si oramos así, hermanos, no vamos a obtener sabiduría en lo absoluto de parte de Dios. Al contrario, terminaremos tomando las decisiones que este mundo nos ofrece, que nos conviene a nosotros mismos en nuestra carne, lo cual no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no solamente que no vamos a recibir nada de Dios, sino que vamos a ser inestables, inconsistentes en nuestro caminar con el Señor. Y usted ve que hoy estamos aquí, y mañana estamos aquí, y volvemos aquí, y es un sube y baja. Y es como una vida cristiana bipolar. Que hoy estamos bien y mañana estamos mal. No, hermano, si usted cree en Cristo, si usted es una nueva criatura y usted pone su fe y confianza en Cristo Jesús, usted puede tener gozo bajo cualquier circunstancia en la que usted se encuentre. Y ese es el gozo que Dios quiere que usted experimente en su vida. Pero eso solo sucede cuando usted cree en Él plenamente, de que Él tiene cuidado de todas las cosas y de que Él va a cuidar de usted también. Tenemos que tener fe en nuestro Dios, hermanos. El mismo Dios que abrió el mar rojo en dos, que abrió el río Jordán, Él sigue teniendo la capacidad de sustentarle, de ayudarle a que usted se mantenga en sus caminos fieles en el Señor, sin importar la adversidad en la que usted se encuentre. Yo no conozco su vida, yo no sé en lo que usted está batallando, pero si usted cree en Dios, créame que Dios le va a bendecir. No es que Dios le va a quitar la prueba, hermanos. O sea, recuerden, es a través de esa prueba que nosotros crecemos. Mantenga la paciencia en su obra completa. Yo no quiera aplicar la Biblia
de la manera que usted se sienta más cómodo. Que muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos experimentar las cosas que vienen antes de la bendición. No sé si ustedes escucharon el eslogan de la marca Nike: no pain, no gain. Si usted no va al gimnasio y se ejercita, hermano, sus músculos no van a crecer. No vale que usted diga: yo me voy a levantar temprano y voy a ejercitarme, y en la mañana se desayuna con un muffin de blueberry de ese tamaño. No, usted tiene que abstenerse de eso. Aleluya. Usted tiene que ir al gimnasio, quemar calorías, correr, ejercitarse. De lo contrario, como le dije, no pain, no gain. Hay una ganancia, pero usted primero tiene que atravesar el dolor. Usted tiene que primero experimentar el hacer ejercicio y que sus músculos sean estrechados y puestos a prueba para que puedan madurar, para que puedan crecer, para que entonces su paciencia tenga una obra completa. Pero vuelvo y repito, eso solamente sucede cuando usted deposita su fe y confianza en el Señor y se goza sin importar la situación en la que usted se encuentra. No por lo que usted tiene, sino por a quien usted pertenece. Y recuerde, ustedes son hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ponerla en práctica y que podamos, mi Dios, crecer en tu gracia y conocimiento. Que podamos, Señor, creer en ti, sin duda, Señor. Versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Señor. Y queremos ser creyentes constantes. Queremos crecer en tu gracia y conocimiento, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a estar en paz, a estar en gozo, Señor, como estuvo Pablo y Silas en la prisión, sin importar la situación en la que nos encontremos. Que podamos, Señor, experimentar tu gozo, mi Dios, cada día, cada mañana. Que el Evangelio sea puesto a prueba en nuestras vidas cada día, Padre. Que tú nos des la sabiduría de lo alto que necesitamos, Señor, para tomar decisiones correctas, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.